Aquí tenemos el sistema de graduación de la mielofibrosis o de la fibrosis adaptado por el Consenso Europeo de Expertos. La fibrosis grado 1 o la mielofibrosis grado 0, perdón, hay fibras reticulares muy dispersas sin intersecciones correspondientes a una médula ósea normal. Vean, la mielofibrosis tipo 1 ya se ven, vean cómo se ven estas líneas que la destacamos por métodos argénticos, es la pérdida de la red de reticulina con muchas intersecciones, especialmente en zonas o en áreas perivasculares. La 2, vean, ya hay más grado de fibrosis, hay un aumento difuso y denso de la reticulina con intersecciones extensas, ocasionalmente con haces, fibras gruesas, en su mayoría consistentes con colágenos y osteoclerosis focal, es decir, crecimiento del hueso. Y la tipo 3, pues bueno, vean cómo se ve ya más grande, ¿no? Es un incremento extenso y difuso de reticulina con extensiones, con extensas intersecciones con haces gruesos de colágeno frecuentemente asociados a osteoclerosis significativa, ¿de acuerdo? Por supuesto, esto lo evalúa un anatomopatólogo, pero también para que sepa cómo es el reporte de un servicio de anatomopatología cuando se hace una biopsia de hueso. Y aquí tenemos un informe de biopsia de médula ósea. Vean cómo es la descripción macroscópica para que podamos correlacionar la parte teórica con realmente un elemento, una descripción real, ¿no? Entonces vemos la descripción macroscópica, un cilindro de tejido óseo que mide 0.9 centímetros de longitud, el cual es considerado, es de consistencia pétrea, previo a proceso de descalcificación, se somete el tejido a estudio en una cápsula, ¿no? Que es digamos, la parafina. Descripción microscópica: se identifica biopsia de médula ósea limitada que consta de un espacio medular analizable. La celularidad hematopoyética es del 60%. Ojo, porque aquí se necesita calcular la edad, el tejido hematopoyético dependiendo de la edad del paciente. Vean que el paciente tiene 55, 90 menos 55, ¿de acuerdo? Serían 35, ¿no? Debería corresponderle 35% de médula ósea, y sin embargo este paciente tiene, vean, 60%. Es una médula ósea hiperplásica. La relación granulocítica eritroide es de 2 a 1. La línea eritroide está presente la línea eritroide está presente, muestra una localización centromedular y está representada por precursores y formas maduras, algunas con discreta alteración en su morfología, con evidencia de formas ovaladas y triangulares aisladas. La línea granulocítica está presente con localización predominante paratrabecular, con presencia de precursores y formas inmaduras correspondiente a bandas y segmentados. La línea megacariocítica está conservada, se identifican 3 a 5 células por campo de alto poder y corresponden a formas maduras normales o bien algunas formas pequeñas e hipolobuladas. Y ojo, porque las formas normales deben ser grandes e hiperlobuladas. Si son pequeñas e hipolobuladas, ya no nos habla de una forma normal, ¿de acuerdo? La tinción de retículo no muestra un incremento de la trama reticulina, grado 0, según el Consenso Europeo del 2016, y la tinción de PERS muestra depósitos de hierro en forma de gránulos finos cada 3 a 4 campos de alto poder, es grado 0 de acuerdo con la escala de Krauss, ¿no? Y, por supuesto, se trataban de identificar blastos, se hizo a través de un marcador de inmadurez que es el CE34, no olvide eso, lo vamos a estar utilizando continuamente como marcador de inmadurez. Y vean que aquí fue negativo, ¿no? Esto es importante. Entonces, el diagnóstico, según el patólogo, es una médula ósea ligeramente hipercelular para la edad del paciente con discreta alteración en la maduración de la línea eritroide y con presencia de escasos megacariocitos pequeños e hipolobulados. No se identifican incrementos de blastos mieloides. Esta era una paciente con un síndrome mielodisplásico bastante complejo de múltiples líneas. Esto que corresponde ya sería un aspirado de médula ósea teñida con una tinción de Romanowsky. Por supuesto, vamos a ir viendo cada una de las series, primero lo normal, luego la maduración y luego vamos a lo anormal, ¿no? Pero esta es una médula ósea de un paciente, en donde vemos, por supuesto, neutrófilos segmentados, neutrófilos en bandas, algunos eritroblastos, eosinófilos, vemos diferentes tipos de líneas celulares, ¿no? Y en la parte de la izquierda, por ejemplo, vemos una célula plasmática, que es aquella que se encarga de producir anticuerpos, y es la forma madura del linfocito B pequeñito, ¿no? La célula plasmática tiene núcleo redondo u oval, excéntrico, es decir, fuera del centro, abundante citoplasma azul, porque está sintetizando proteínas y requiere de ribosomas, y los ribosomas con la tinción de Wright se tiñen de azul, ¿de acuerdo?
y adyacente al núcleo tenemos una zona negativa, es decir, una zona pálida que corresponde al aparato de Golgi. Aquí tenemos el megacariocito, vean, mega grande carionucleocito célula, es la productora de plaquetas. La isla eritroblástica, un macrófago rodeado por eritroblastos. Aquí vemos un macrófago totalmente solo, aislado. Vean cómo es su núcleo, vean cómo es el citoplasma deshilachado. Y el primo hermano que es el osteoclasto, ¿de acuerdo? Que es el que permite la remodelación ósea. Es una célula multinucleada que proviene de un monocito diferente al monocito, por supuesto, de los macrófagos, ¿de acuerdo? Aquí vemos el estroma medular cuando lo evaluamos a través de un aspirado de médula ósea. Cuando usted introduce una aguja y jala, por supuesto, se rompe el tejido hematopoyético y forma este entremezclado de material medular, ¿no? Material que mucho de ellos es material nada más, no son células, y que acuérdense que la médula ósea o las células del tejido hematopoyético están depositados como si fueran una telaraña, ¿no? Entonces, si usted lo jala, pues se enreda. Y esto es lo que corresponde al tejido hematopoyético, vean, ¿de acuerdo? O más bien esto es lo que corresponde al estroma medular. Este se trataba de un paciente con una hipoplasia medular, ¿de acuerdo? O como se conoce también, aplasia medular. Vean que no hay tejido hematopoyético, pero es importante decir que cuando consideramos una aplasia o una hipoplasia medular, el mejor elemento o la mejor técnica para evaluarla, pues es la biopsia de médula ósea, no el aspirado. Porque recuerden que, o muchas veces lo que hacemos es que colocamos la aguja, ya sea en el esternón o la cresta ilíaca, cuando son pacientes adultos, y jalamos, y cuando jalamos, podemos incluso haber tocado un vaso sanguíneo que irriga la médula ósea y lo que vamos a obtener es sangre periférica y sería una médula ósea hemodiluida, ¿no? Que no es viable para el análisis. Aquí como si sabíamos que sí picamos realmente la médula ósea o el espacio intramedular y no picamos un vaso porque vemos el estroma medular. Pero repito, para evaluar la arquitectura o la celularidad, la cantidad de las células en la médula ósea se requiere de una biopsia de médula ósea. Por supuesto, este paciente al tener una aplasia o hipoplasia medular, pues tenía pancitopenia y como parte de la pancitopenia, que luego vamos a ver más adelante, tenía anemia y la anemia, como no respondía a los hematínicos convencionales, se le daba hierro y por cada hierro perdón, por cada transfusión continua que le da al paciente lo está repletando de hierro. Y vean, aquí tenemos un macrófago repleto de, por supuesto, con la tinción de Gray no podemos ver el hierro, vemos hemosiderina, ¿no? Entonces vean cómo se ve, ¿no? Vean aquí toda esta basura. Si la teñimos con la tinción de Peirce, que me permite demostrar hierro no hémico, hierro que no se encuentra unido a hemoglobina, hierro que se encuentra, por ejemplo, almacenado en los macrófagos, vean la cantidad de hierro. El paciente se le sale el hierro por las pestañas, ¿no? Y aquí lo que tenemos que hacer realmente es darle quelantes de hierro, por ejemplo, el XJ, al paciente para que depure ese exceso de hierro, porque el hierro en grandes cantidades puede depositarse en órganos y dañarlos. Es extremadamente tóxico. Podemos provocar una hemocromatosis secundaria. Es decir, si el hierro, por ejemplo, se deposita en el páncreas, daña las células beta del islote del páncreas y produce diabetes mellitus a temprana edad. Si se deposita en las gónadas, daña las gónadas. Si se deposita en la tiroides, daña la glándula tiroides y produce hipotiroidismo. Si se deposita en el hígado, ocasiona cirrosis hepática. Si se deposita en el corazón, produce infarto agudo del miocardio. Entonces vean cómo es importante también modular la cantidad de hierro que entra al cuerpo. Y por supuesto, vean, aquí tenemos una biopsia de un paciente normal versus la que tenía el paciente. Aquí está la trabécula ósea. Vean cómo se ve el tejido, las células adiposas, que no es que haya mucho, la realidad es que hay muy poco contenido hematopoyético, ¿no? Y bueno, para evaluar el aspirado de médula ósea, pues tenemos dos formas de evaluarlo. Una es a través de lo que conocemos como material o médula ósea directa, ¿no? Una vez que introduce la aguja al hematólogo y jala, la primera porción que jala es la que nos da a nosotros para hacer los extendidos, como si hiciéramos un extendido de sangre, que más adelante vamos a hablar de esta parte técnica, vean, en donde se cumple cabeza, cuerpo y cola. Y esto es importante porque al ser esa primera muestra, obtenemos la mayor cantidad de celularidad, células que son muy lábiles como los megacariocitos, como los macrófagos, podemos verlas en este tipo de médula ósea directa que le llamamos, ¿no? Sin embargo, el hematólogo vuelve a tomar la jeringa, la enrosca, ahorita vamos a ver en cómo se llama el estilete, ¿no? Jala nuevamente y ahora lo va a depositar en diferentes tubos. Por ejemplo, en EDTA, y esto nos permite, pues,
mezclarle, que no se coagule, llevarle a ciertos equipos que nos permiten también la evaluación de la médula ósea, por ejemplo, algunos equipos de hematología, y hacer con la comodidad de que no se te vaya a coagular varios extendidos, ¿no? Y además hacer otras técnicas que más adelante vamos a ver. ¿De acuerdo? Solamente que aquí, pues obviamente algunas células como los megacariocitos, como los macrófagos que son muy lábiles, muchas veces se pierden y no es tan celular como la médula ósea directa, ¿de acuerdo? Ahora, podemos hacer cuando la médula ósea no es tan... cuando la sangre periférica tiene muy pocos elementos, tiene muy poca celularidad, es decir, cuando tiene una pancitopenia, ¿no? O cuando la médula ósea no tiene muchos elementos, podemos hacer la técnica de concentrado de leucocitos, que de hecho la vamos a ver más adelante, ¿eh? Pero aquí tiene la técnica, por supuesto, entendiendo que la sangre se separa en fases, una fase, la primera fase que corresponde al paquete de glóbulos rojos, una segunda parte que es la más pequeñita que corresponde a las plaquetas y los leucocitos, que aquí lo están viendo en esta imagen, y una última parte que corresponde al plasma, donde están las proteínas, los anticuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces lo que vamos a hacer es cuando veamos una pancitopenia, por ejemplo, o una leucopenia, bajo también otras situaciones, pero por lo menos nombrar estas dos, debemos hacer la técnica de concentrado de leucocitos. ¿De acuerdo? Tomamos una porción, no toda la muestra, porque la muestra total o la original, pues hay que hacer otros estudios. Tomamos una pequeña muestra y centrifugamos esa muestra de sangre en EDTA durante 6 minutos a 2600 revoluciones por minuto. Esto va a permitir la separación en fases, ¿no? Retiramos el tubo de la centrífuga con una pipeta Pasteur de punta larga, aspiramos cuidadosamente la capa de leucocitos y colocamos en un tubo de Winthrop. Vamos a aspirar, vean, esta parte blanca más un poquito de rojo, los rojos que estén abajo, ¿de acuerdo? Y ahora lo vamos a colocar en un tubo de Winthrop. El tubo de Winthrop, al tener un menor calibre, pues cuando centrifugue se va a hacer más evidente esa parte del paquete leucocitario, ¿no? Esto es importante mencionar que, por supuesto, hacemos el concentrado de leucocitos buscando algo intencionalmente, pero además cuando tenemos poca celularidad, cuando tiene mucha celularidad no hay necesidad de hacer un concentrado de leucocitos. No nos sirve para hacer un conteo, nos sirve para evaluar o buscar algo intencionalmente. Centrifugamos ahora la muestra de sangre en el tubo de Winthrop en las mismas condiciones y ahora lo que vamos a hacer es desechar todo lo que queda de plasma, ¿no? Y colocamos una sola gotita de plasma más lo que vemos ahora en el tubo de Winthrop como capa leucocitaria, más un poquitito de rojo que son los que están abajo y procedemos a hacer extendidos y los teñimos con Wright o con Giemsa o con lo que usted tenga de Romanowski para poder buscar algo intencionalmente. Blastos, tricoleucocitos, células no hematopoyéticas, parásitos, bichos, ¿no? Algunos bichos, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco vamos a ir hablando de ello. Esto es necesario que ya lo empiece a practicar cuando ya veamos técnicas, porque no es es una técnica valiosísima, pero no es una técnica sencilla. Parece teóricamente sencilla, pero en la práctica no lo es. Ahora, se ha preguntado por qué tenemos diferentes colores, si en realidad el colorante de Wright pues está, o todos los colorantes basados en el principio de Romanowski están formados por dos colorantes. Un colorante básico, que es el azul de metileno y que tiene afinidad por estructuras ácidas, ¿no? Como el ácido desoxirribonucleico, el ADN que se encuentra en el núcleo, o en el ácido ribonucleico que forma parte de los ribosomas y se encuentra en el citoplasma, ¿no? Y otro colorante que se llama eosina, que es un colorante ácido y tiene afinidad por estructuras alcalinas, como los gránulos de los eosinófilos, por eso se ven naranjas, o la hemoglobina, que es alcalina, perdón, que es alcalina y que tiene afinidad por la eosina y por eso se ven rojos, ¿no? Pero ¿por qué tenemos variabilidad de colores de estas células si solamente utilizamos dos colorantes? Bueno, porque el azul de metileno es un azul de metileno modificado que me permite generar un fenómeno que se llama fenómeno de metacromasia, que dependiendo del grado de ordenación de las moléculas en el espacio es como va a adquirir un color. Vean que no son los dos colorantes, es nada más el azul de metileno. La eosina siempre va a ser de color o siempre va a dar coloraciones naranjas o rojizas. Pero vean, si están desordenados, como en el caso de los ribosomas que se encuentran en el citoplasma, como en el caso de esta célula plasmática, pues entonces se va a teñir de azul, ¿no? Pero si está moderadamente desordenado, moderadamente ordenado o muy ordenado, pues va a cambiar de un morado a un rojo vino tinto. Vean por qué el núcleo entonces no es azul, sino es otro color, ¿de acuerdo? Y así vamos a tener variabilidad en el color. Cuidado porque cuando ustedes preparan su colorante de Wright, pues requiere de un proceso de maduración que consiste en, una vez preparado el colorante,
que también les vamos a decir cómo se prepara. Ese colorante lo tiene que colocar en un bote que no le dé la luz, un bote ámbar, exento de polvo, exento de humedad, ¿no? Y todos los días, durante 15 días, lo va a destapar y lo va a tratar de oxigenar, ¿no? Esto va a permitir que el azul de metileno se vaya modificando y genere ese fenómeno de metacromasia. Cuidado porque muchos dicen que la maduración consiste en colocar el bote en una estufa de secado. Eso es calentarlo nada más. Eso no va a permitir la maduración porque requerimos de la oxigenación para que se oxide el azul de metileno. ¿De acuerdo? Entonces requiere de esos 15 días que usted esté oxigenando. ¿Puede utilizar el colorante de Grey que usted preparó el mismo día? Sí lo puede utilizar, no lo debe utilizar. Y la razón es porque si usted lo utiliza en ese momento, no va a haber tanta variabilidad de color. Sí le va a pintar, pero no va a haber tanta variabilidad de color y usted es dependiente de esta parte técnica, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la técnica del aspirado y la biopsia de médula ósea, que decíamos, en un paciente pediátrico, pues donde lo pique tiene médula ósea, ¿no? Generalmente es en la tibia, ¿no? En la zona tibial. Pero bueno, en el caso de un adulto es en el esternón o en la cresta ilíaca posterior, ¿de acuerdo? Si es aspirado y biopsia, se pretende la biopsia y la cresta ilíaca posterior derecha. Si es nada más aspirado, pues incluso el esternón es buen elemento, ¿no? Aquí tenemos la aguja de biopsia, el obturador, la hoja cortante, el tutor, y vean cómo se introduce, ¿no? Podemos utilizar quilocaína o lidocaína, que son anestésicos locales, que se infiltran en la piel para evitar tanto dolor en el paciente. La realidad es que en algún momento va a sentir un poquito de dolor porque no llega realmente hasta el hueso, pero bueno, quiero que se entienda que al menos disminuye un poco el dolor, ¿no? La sensación es diferente para cada paciente. Hay paciente que dice que le va muy bien, hay otros que sienten un poco de dolor y por eso se le pide que, pues después de esto tome un paracetamol, ¿no? Pero bueno, ahí están viendo y entonces tratamos de hacer la aspirada. Vean cómo colocamos al paciente cuando se hace por la cresta ilíaca posterior derecha, viendo hacia abajo. Y esto se puede hacer por medio de una aguja que se llama aguja de Hamshiri. ¿De acuerdo? Lo colocan, quitan esta parte de arriba, vean esta parte de arriba, y entonces aquí ya pueden atornillar colocar eh, una aguja, perdón, una jeringa y aspirar, ¿no? Que están viendo, vean, aquí estamos mostrando una biopsia de hueso. Vean cómo primero infiltramos con gilocaína o lidocaína, vean cómo colocamos la aguja de Hamshiri, hacemos una fuerza para que se vaya rompiendo el hueso. Una vez que lo tenemos ahí, pues cortamos con el estilete y nos llevamos este, que es un churrito. ¿De acuerdo? Antes de pasar al proceso de calcificación, se sugiere colocar el material sólido y pasarlo, vean, rodarlo por un portaobjetos a manera de teñirlo y saber rápidamente a qué nos estamos enfrentando, porque el proceso de descalcificación y todo eso, pues sí requiere de un tiempo mucho mayor, ¿no? Así como tenemos en la médula, así como tenemos en la sangre periférica tinciones, pues también en la médula ósea tenemos ciertas tinciones, que muchas de estas fueron donadas por los anatomopatólogos, ¿de acuerdo? Estas tinciones son citoquímicas, enzimáticas y no enzimáticas. Citoquímica es una reacción química que se lleva en la célula que puede demostrar la presencia de una enzima o de un sustrato, por eso son enzimáticas y no enzimáticas. Todas estas se utilizaron mucho en los años 70, en los años 80. Actualmente ya no se utilizan tanto, en otros países ni siquiera permiten utilizarlas, en México tenemos esa libertad todavía, así que hay que aprovecharla. Y pues es lo que tenemos en el primer nivel de atención. Claro, hay pruebas más sensibles, la inmunomarcación es un ejemplo claro de ello. Pero lo que tenemos en el primer nivel de atención, pues es esto. Y si tiene, utilícela, si no, no pasa nada. Finalmente, el diagnóstico de estas enfermedades, sobre todo oncohematológicas, no se establece en el primer nivel de atención. Requiere la derivación de manera inmediata a un segundo o tercer nivel de atención. Pero tenemos, por ejemplo, la mieloperoxidasa. Recuerden que el prefijo mielo significa médula. Una peroxidasa de la médula detecta células mielocíticas mediante la tinción del contenido granular citoplásmico, como lo están viendo aquí. Justificación en leucemias agudas para diferenciar un blastomieloide o linfoide. Vean, como esta célula tiene positividad a mieloperoxidasa, pues es una célula mieloide. Si no la tuviera, probablemente sería una célula linfoide. Luego vamos a hablar de estos criterios de clasificación o estas técnicas citoquímicas porque tienen cierto grado de limitación. O en deficiencia hereditaria o adquirida, por ejemplo, en mielodisplasia de mieloperoxidasa.
Otra técnica es la alfa-naftilacetato-esterasa, que tiñe la línea monocítica macrofágica, linfocitos TCD4 de manera focal y línea megacariocítica. Justificación, o cuándo lo vamos a utilizar, en leucemias con algún componente monocítico, sea monoblasto, promonocito, monocito macrófago, leucemias prolinfocíticas T al ser CD4 y enfermedad de Walden. Esterasas dobles que nos permiten evaluar dos líneas celulares a través del cloracetato esterasa, la línea neutrofílica, y a través de la alfa-naftilacetato esterasa, la línea monocítica macrofágica. ¿De acuerdo? Aquí ven los colores. Justificación en ciertas leucemias, pues no híbridas, ¿no? Pero tienen un comportamiento de dos líneas celulares, como la leucemia mielomonocítica crónica y la leucemia mielomonoblástica aguda. La tinción de ácido periódico de Schiff es una técnica citoquímica no enzimática para detectar carbohidratos de alto peso molecular como el glucógeno. Es normal en granulocitos, monocitos, línea eritroide, solo en la periferia. En el caso de los granulocitos y monocitos, pues lo vemos por dentro, pero en las células eritroides solamente lo vemos en la periferia, ¿de acuerdo? Línea megacariocítica y linfocitos B de manera focal. Justificación: podemos utilizar en la leucemia linfoblástica aguda B. Vean, esta es una LLAB que muchas veces tiene vacuolas ricas en carbohidratos, como es el glucógeno, que se puede demostrar a través de la línea, a través de la tinción de ácido periódico de Schiff. Mielosis eritrémica o leucemia eritroide pura, eritroblastos que son neoplásicos, son feos, que tienen vacuolas, y esas vacuolas pues presentan positividad que no deberían tener. Mielodisplasia, histoplasma capsulatum, sarcoma de Ewing, que es una neoplasia, un tumor neuroectodérmico, rhabdomyosarcoma y enfermedad de Pompe. La del Sudán negro realmente no es muy utilizada, hace una cosa muy similar a la amiloperoxidasa, sin embargo, detecta lípidos neutros, que además, hay que decirlo, son de expresión tardía, así que es más sensible a la amiloperoxidasa. La tinción de Pearls o azul de Prusia, que me tiñe hierro noémico, como se ve aquí, hierro almacenado en los macrófagos, incluso a veces en las células plasmáticas, y sideroblastos normales. Justificación: anemias sideroblásticas, leucemias con compromiso de la serie roja, mielodisplasias y depósitos de hierro. Fosfatasa ácida resistente al tartrato. Esta era importante en el pasado para demostrar los tricoleucocitos. Actualmente ya no se hace uso de ella por lo complicada que es, por lo engorrosa que es, ¿no? Tenemos la inmunocitoquímica. Ciertos anticuerpos monoclonales se pueden utilizar en un extendido sanguíneo y podemos aplicarlo, ¿no? Como sucede con el anti-CD20 que vemos aquí. Luego hablaríamos acerca de ello. Ahora, tenemos en la médula ósea se deben aplicar anticuerpos cuando tenemos sospecha de una neoplasia para establecer la filogenia de las células tumorales. Por ejemplo, el CD45 es el antígeno leucocitario común. Todos los leucocitos tienen CD45. Sin embargo, si el CD45 es negativo y usted ve unas células que están metastatizando o infiltrando la médula ósea, y si lo tiñe con HMB45, seguramente se trata de un tumor melanocítico o un melanoma. De filamentos intermedios, tenemos ciertas neoplasias. Por ejemplo, positivo para citoqueratina, es un tejido epitelial, sería un carcinoma. La bimentina, mesenquimal, sería un sarcoma, melanoma, etc. Desmina, músculo, rhabdomyosarcoma, leiomyosarcoma. Neurofilamentos, sistema nervioso central, neuroblastoma. Y proteína fibrilar glial ácida, un astrocitoma. ¿De acuerdo? Entonces, son las que se utilizan, por ejemplo, cuando vemos células anormales que están llegando a la médula ósea y que no deberían estar ahí. Bueno, como no sabemos qué es, muchas de estas son por biopsias, pues utilizamos esta inmunomarcación para tratar de identificar el tipo de célula que corresponde. ¿De acuerdo? Hay otras pruebas de laboratorio, que decíamos, la inmunohistoquímica, utilización de anticuerpos monoclonales en un tejido, citometría de flujo con inmunomarcaje, que es una prueba multiparamétrica que nos permite evaluar el tamaño, la complejidad celular, pero además utilizando anticuerpos monoclonales para caracterizar a las células. Estudios citogenéticos, que es revelar el cariotipo, es decir, los 46 cromosomas, o lo que es lo mismo, 23 pares de cromosomas, y ver si no hay alguna alteración estructural o una alteración numérica, ¿no? Esto, por supuesto, lo hace el citogenetista, y es dentro de los estudios que se prefiere hacer en la médula ósea, aunque sí te lo aceptan en sangre periférica. La realidad es que lo ideal es llevar médula ósea, porque muchos resultados en la sangre periférica dan negativos, no porque no exista una alteración, sino más bien porque no hay células en mitosis para poder evaluar. Hibridación in situ, la famosa FISH, ¿no? PCR, reacción en cadena de polimerasa, que se prefiere la cuantitativa más que la cualitativa. Estudios como por ejemplo YAG, BCR-ABL,
que más adelante vamos a ver, que tendremos que cuantificar, lo hacemos por métodos de PCR sobre todo. Tinciones citoquímicas, las que ya hablamos, y la histoquímica, ¿no? Y aquí vemos las indicaciones del aspirado o la biopsia de hueso. En la parte de la izquierda están viendo el aspirado, que se puede teñir con Rye, Giemsa, Mylumbal Giemsa, etcétera. Y en la parte de la derecha, una biopsia de hueso, ¿no? En donde utilizamos otras técnicas de tinción como el HIE, PAS y Giemsa. La primera, el aspirado, es un material líquido evaluado por el hematólogo o el personal de laboratorio que tenga experiencia y nos permite evaluar la morfología celular. Mientras que el siguiente, la biopsia de médula ósea, es evaluado por el anatomopatólogo, ¿sí? Y más que evaluar la morfología, nos permite evaluar la celularidad y la topografía, la distribución general de las células hematopoyéticas para ver si se encuentran en número y en el sitio que le corresponde. ¿De acuerdo? Aquí está, diagnóstico de anomalías del sistema hematopoyético. Para eso nos sirve el aspirado, la biopsia de médula ósea. Medir la respuesta al tratamiento de leucemias y algunos linfomas. Evaluar el depósito de hierro y otras enfermedades metabólicas que afectan a los macrófagos. Y realizar estudios especiales como los estudios citogenéticos. Aquí ven los componentes de un informe de la médula ósea. La historia clínica del paciente, el hemograma completo para ver de qué partimos, o la biometría hemática para ver cómo partimos, la celularidad, la cantidad de megacariocitos y su forma de distribución, la maduración, otras células hematopoyéticas, células del estroma, recuento diferencial que debe ser de más de 500 células, relación mieloide-eritroide, reservas de hierro y un diagnóstico descriptivo, ¿no? Es todo lo que debe de contener. Aquí, vean, es un ejemplo de lo que nosotros hacemos en el laboratorio, nuestro reporte. Quiero que vean, aquí tiene, por ejemplo, evaluado por y revisado por, sitio de los datos adicionales, sitio de punción, cresta ilíaca derecha, sí se hizo aspirado, sí se hizo biopsia, sí se hicieron marcadores y sí se hicieron estudios genéticos y moleculares, ¿no? La biometría hemática tenía 55.650, tenía neutropenia absoluta, anemia y tenía trombocitopenia, es decir, tenía pancitopenia. El diagnóstico clínico era una leucemia aguda, a saber cuál, ¿no? Y entonces hacemos nuestro diferencial de 100 células en donde encontramos 96 células con apariencia de linfoblastos. Entonces la sangre periférica se describió, el aspirado de médula ósea casi totalmente sustituida por precursores linfoblastos de pequeño a mediano tamaño, escaso citoplasma basófilo, algunos con presencia de vacuolas citoplásmicas positivas para la tinción de ácido periódico de Schiff, cromatina moderadamente fina, nucleolos poco aparentes. No se observan gránulos azurófilos citoplásmicos y la serie eritroide, granulocítica y megacariocítica se encuentran muy disminuidas y sin datos de displasia. En la biopsia de hueso, bueno, se hicieron incluso alguna inmunomarcación, la tinción de hierro, macrófagos con hierro, PER positivos y muy escasos sideroblastos normales, no se observan sideroblastos patológicos. Y la citometría de flujo, que es con inmunomarcaje, pues demostró que estas células eran positivas para marcadores linfoides de estirpe B, de precursores, ¿no? El estudio citogenético fue normal y la PCR no reveló el gen transcrito para BCR-ABL. Y entonces, aquí está la relación mieloide-eritroide, y entonces nuestro diagnóstico, según todo esto recabado, pues fue una leucemia aguda de precursores B o linfoblástica B con un código internacional de enfermedades oncológicas que se obtiene a través del libro de la OMS 9811 diagonal 3, ¿no? Que eso es lo que en teoría debemos de llegar a hacer cuando veamos toda esta maduración, todas las líneas celulares y lleguemos al tema de neoplasias hematopoyéticas mieloides y neoplasias hematopoyéticas linfoides con los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud y que actualmente hay otros criterios como que establece la ICC y la Europa Leuquimia Net, ¿de acuerdo? Bien.